Hoy publiqué en WhatsApp un video explicando el uso del blog. La idea es que todo lo que sea material escrito o visual o charlas del profesor sobre los materiales o sobre el tema en el que estamos, que Descartes, está todo en ese blog. Al que ustedes pueden acceder desde cualquier navegador. O sea, el material está totalmente accesible. Les anuncio que después voy a enlazarlo en CREA, no incrustarlo. No es lo mismo incrustar que enlazar, ¿verdad? Pero voy a enlazar el material en CREA, por si alguien está continuamente entrando en CREA y quiere visitar el material a través de CREA. Pero de todas maneras, es ir al blog nada más. Es ir a cada uno de los posteos del blog. Y lo otro es el trabajo que les propuse hasta ahora. Lo que les puedo anunciar es que va a haber otro trabajo complementario que ya no va a ser de tono creativo como este. En este trabajo ustedes tienen mucho más libertad, porque lo que tienen que hacer es un diálogo imaginario entre ustedes mismos, o sea, el estudiante y el filósofo Descartes. En ese diálogo tienen que incluir algunos temas. Yo les sugerí algunos temas. Si ustedes leen la ficha que ustedes tienen en PDF, cuando yo sugiero los temas, escribo esto. Fíjense lo que escribo. Los temas que en el diálogo imaginario pueden aparecer son, por ejemplo, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que pueden aparecer y podrían no aparecer. Que son, y cuando digo por ejemplo, estoy diciendo que ante la eventualidad de que usted en principio no se les ocurra mucho qué temas van a aparecer, entonces yo les sugiero una lista de temas que podrían aparecer en ese diálogo. Pero ustedes podrían incluir otros temas y podrían no incluir algunos de los temas. Cuando me preguntaron, yo lo que dije que si aparecen 5 temas, por ejemplo, estaría bien. Si aparecieran 5 temas, estaría perfecto, porque sería bastante. Otra cosa, ¿por qué digo que es creativo? Porque tampoco puse un mínimo ni puse un máximo. Pero hay mínimo en un trabajo cualquiera escrito como este, en el que usted tiene que hacer un diálogo. Hay cuestiones que son mínimas, pero son mínimas para este trabajo y para cualquier otro trabajo, ¿o no? ¿Cuáles son las cuestiones mínimas? Una cuestión mínima, por ejemplo, es la prolijidad. Porque si la letra, por ejemplo, yo no la puedo leer, porque está muy entreverada, ¿me entienden? O, por ejemplo, si hacen un Word, le pueden hacer la corrección ortográfica y descubrir que cometieron algún error ortográfico en el texto. Cosas sencillas que tienen que ver con la prolijidad. Porque de extensión no planteé. A veces me han mandado el año pasado trabajos hechos a lapicera, pero que yo con mucha dificultad entendía lo que decía. Entonces, busquen si van a entregar un trabajo en fotos, porque pueden entregarlo con fotos y no en un Word o en un PDF. Si van a entregar el trabajo con fotos, bueno, que las fotos estén bien sacadas y que se pueda leer bien el texto. Que el texto esté prolijo, separado en párrafos.
ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con que sea filosofía o otra materia, que tienen que ver ¿Eh? con la prolijidad con que se Ah, entrega el trabajo, ¿verdad? Este, eso, y entonces, ¿cuáles son los temas que yo sugerí? Bueno, sugerí varios temas ahí. Por ejemplo, les digo, el primero que sugerí, el uso de la razón para alcanzar el conocimiento. ¿No? Razonar, eso es algo que se reitera a lo largo de todo el texto o todo el blog, ¿no? Razonar, dudar, ir recorriendo pasos para alcanzar la verdad, analizar, ese sería un tema. El uso de la razón como instrumento para alcanzar el conocimiento de la realidad. El segundo tema que sugerí, el pensamiento crítico. O sea, tener frente a las opiniones o frente a las creencias una visión crítica, una visión que implique cierta duda. También ahí en ese tema sugiero que traten de definir bien, o el personaje de Descartes que trate de definir bien qué es lo que entiende él por duda como método, el método de la duda, ¿verdad? Y así sucesivamente. Otro tema, la búsqueda de la verdad, otro tema, la relación entre la verdad y el engaño, que hay varios videos en los que están en el blog que tratan sobre eso. Pero incluso yo de aquí, estamos a 10 de abril, de aquí hasta el 30 de abril todavía puedo llegar a grabar todavía varias charlas más. Y lo voy a hacer porque cuanto más materiales tengan, mejor. Pues, yo sé que no necesariamente van a mirar todo, pero la idea es que entren en el posteo que entren, encuentren algo que les permita ampliar el horizonte de lo que entienden sobre el autor. El solipsismo es el 10º tema, por ejemplo. Ya me salté, ¿no? El solipsismo, busquen la definición. Incluso hay en el blog también algún posteo que habla sobre eso, específicamente sobre eso, sobre lo que es el solipsismo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, hay un posteo que habla justamente sobre la educación, donde hay un pequeño fragmento donde Descartes habla de la educación con un comentario al lado mío, y eso constituiría uno de los posibles temas. ¿Temas en qué sentido? No de que van a desarrollar un tema a lo largo de, no sé, de 2 páginas. Temas de la charla imaginaria entre el filósofo y el estudiante, que se pueden dar en 2 o 3 comentarios de uno y 2 o 3 comentarios del otro. No sé si me explico. A eso me refiero con temas, no temas que se desarrollan. Este, tampoco puse un límite de la extensión máxima, ¿verdad? Tampoco. ¿Y qué le iba a decir? Bueno, que otro trabajo que voy a enviar la semana que viene es un trabajo ya de cuestionario, en el que hay que responder a un cuestionario. Y es un cuestionario en el que ustedes van a tener que ir a buscar la información al blog, y yo incluso voy a decir a qué parte del blog van a tener que ir a buscar la información para responder al cuestionario. Y van a tener que mirar los videos, las charlas y eso, para poder responder al cuestionario. ¿Por qué voy a hacer ese trabajo? No van a hacer muchas preguntas, pero voy a hacer ese trabajo a fin de que ustedes, a fin de yo tener una clara visión de si ustedes están o no usando el material. Y entonces ver si están aplicándose, digamos. Es un trabajo en el que dejamos un poco de lado la creatividad y vamos al hecho. El hecho es aprender a partir del material. Por supuesto que las respuestas a un cuestionario en filosofía no son respuestas que tengan que ser
como en una materia como matemática. Son respuestas en las que está habilitado el que responde a reflexionar y de alguna manera opinar. No son respuestas cerradas, ¿verdad? Después, incluso lo aclaré en la hoja, ¿no? Lo del diálogo. Importante, para realizar este trabajo es necesario mirar los videos y leer los textos que se encuentran en el blog. Si ustedes improvisaron un trabajo sin, sin mirar videos, sin leer, sin basarse en el material, el trabajo va a resultar extremadamente superficial. Yo no digo que no puedan usar otras fuentes para estudiar sobre Descartes, pero si ustedes no estudian sobre Descartes, el trabajo del diálogo va a resultar superficial, evidentemente. Va a quedar en la superficie. Va a reflejar la falta de conocimiento sobre el autor. Eso es lo que va a reflejar. Y el profesor se va a dar cuenta, evidentemente, ¿no? Entonces, usen el material. Si no van a usar ese material, usen otro material que ustedes prefieran. Incluso yo, no sé si vieron, les agregué un PDF que tiene texto seleccionado al autor, tiene comentarios sobre cada fragmento del texto seleccionado y encima extrae las ideas principales de cada meditación. Ese material es muy bueno, pero claro, hay que leerlo. Y bueno, así que por ahora tienen ese trabajo para ser entregado con fecha límite el 30 de abril. Me lo tienen que enviar al email que está marcado en la hoja. filósofodesafiante@gmail.com. Ahí lo tienen que mandar, el trabajo. Y yo le voy a dar el recibido en cuanto lo reciba. Y en cuanto termine el periodo de entrega, 30 de abril, voy a empezar a corregir y a enviar las devoluciones. Y cuando termine las devoluciones, voy a anunciar que están todas las devoluciones hechas. ¿Para qué? Por si alguno entregó el trabajo y yo no hice la devolución, entonces ahí me dice, bueno, profesor, pero yo le entregué el trabajo y la devolución no está hecha. Bueno, envíamelo de nuevo. Pero antes voy a revisar la línea de correo de ustedes para ver si realmente me intentaron enviar algo o no. O sea, yo voy a tener todo registrado, los envíos hechos por ustedes. El primer tema, no sé si lo saben, es teoría del conocimiento. Pero yo elegí a Descartes por una cuestión esencial. Descartes es un autor que nos propone un pensamiento crítico. Básicamente lo que nos propone Descartes es que tengamos libertad de pensamiento. Y esa propuesta básica de Descartes, más allá de que él mismo no la cumpla o no la cumpla, esa propuesta básica es lo más importante y el motivo por el cual lo elijo. Porque hay muchos otros autores que hacen uso de la libertad de pensamiento para dar sus propias teorías y versiones sobre la realidad, pero el centro de la cuestión para Descartes es justamente eso. ¿Y por qué es importante? Bueno, consideren esto. Consideren el hecho de que de lo que dice sobre la educación, que está en uno de los posteos del blog. ¿Qué dice sobre la educación? Bueno, él dice básicamente esto, que qué bueno hubiera sido que siendo niño ya supiéramos razonar. ¿Y por qué diría eso? Bueno, es fácil de ver, ¿no?
que si siendo niño ya hubiéramos sabido razonar, entonces no hubiéramos recibido de manera ingenua un montón de creencias. Porque básicamente, ¿qué pasa con el niño? Que como no tiene la capacidad de razonamiento bien desarrollada, es muy influenciable, es fácil de convencer, se le pueden introducir ideas en la cabeza y que queden ahí para siempre. A los niños se les puede moldear la mente mediante una educación más o menos autoritaria, que podría ser autoritaria, ¿verdad? Una educación basada en la obediencia y el castigo, por ejemplo. Imagínense en la época de Descartes, cómo educaban las familias, en base a la obediencia y el castigo. ¿Y eso para qué? Para introducir ciertas ideas en el niño y que queden fijas ahí. Y en ese proceso, ¿importa que el niño razone? No. Entonces sí hay una manera de educar a los niños, una educación en la cual se desprecia totalmente que ellos puedan razonar o no. Entonces, ¿qué está diciendo Descartes? Está diciendo que ojalá que hubiéramos nacido con la suficientemente capacidad de razonamiento, incluso desde muy niños. ¿Por qué? Y porque así no nos moldean los demás. ¿Qué pasaba en las sociedades antiguas? En las sociedades antiguas, cada generación repetía lo que la generación anterior le marcaba. Generación tras generación tras generación. Piensen, por ejemplo, en la sociedad del antiguo Egipto. Durante 5.000 años, esa sociedad, o no sé, pensemos en la sociedad, en cualquier sociedad antigua, la sociedad sumeria, la sociedad del antiguo pueblo chino, la sociedad azteca. Esas sociedades pasaban siglos y siglos y siglos y variaba el pensamiento. ¿Las creencias cambiaban? No. Se seguía una tradición que iba de generación en generación y cada generación pensaba lo mismo que la generación anterior. Repetían y seguían repitiendo lo mismo. ¿Dónde está el progreso ahí? ¿Dónde está el avance hacia la verdad? ¿Dónde está el conocimiento en aumento de la realidad? ¿Dónde está la libertad de pensamiento? No existía. El individuo no pensaba por sí mismo. No pensaba directamente porque lo que hacía era repetir el pensamiento que le inculcaba a la sociedad, generación tras generación. Incluso el Estado moderno, ¿qué hace el Estado moderno? Por ejemplo, en Uruguay, no deja la educación en manos de la familia. Una parte de esa educación, por supuesto, tiene que quedar en manos de la familia, pero otra parte cae en manos del Estado. El Estado le pide a la familia que haga, no solo le pide, es obligatorio, que envíe al niño a un instituto de educación, fuera de la familia, ¿verdad? La escuela, que lo envíe a la escuela. ¿Y por qué se hace eso? Porque de alguna manera se sobreentiende que las familias tienden a ¿qué? A que los hijos piensen como los padres. Que los hijos piensen como los padres. Porque eso es lo que ocurría en la antigüedad. Y entonces, de alguna manera, el Estado moderno lo que hace es buscar que las nuevas generaciones se eduquen en parte dentro de la familia y en parte fuera de la familia. Y eso tiene que ver con lo que decía Descartes, sin duda.
porque incluso esto de la educación obligatoria y universal es una idea filosófica, que la llevó adelante un filósofo que vino un poco después de Descartes. Eso es básicamente lo que, digamos, entonces uno puede concluir que lo que propone Descartes tiene que ver con la vida misma de una sociedad moderna. ¿Por qué? Porque en una sociedad moderna no podemos vivir como en una sociedad tradicional, repitiendo como un calco, ¿verdad? Como un calco lo que pensaron nuestros antepasados. Y esa es la diferencia fundamental, porque una sociedad moderna es una sociedad capaz de progresar. Y no es una ilusión el progreso. Para Descartes no era una ilusión. El progreso consiste en que cuando uno piensa, puede investigar, y cuando uno investiga, puede lograr nuevos conocimientos. Y eso, siguiendo una línea de tradicionalismo, no se puede. No se puede hacer porque si uno se limita a seguir una tradición, nunca va a salir de la tradición. Pero entonces por lo menos él se acuerda a los niños, dice, bueno, si por lo menos cuando fuéramos niños hubiéramos tenido capacidad de razonamiento, hubiera sido mejor. ¿Y por qué lo dice? Porque él se da cuenta que la educación tradicional, sobre todo la educación que había en esa época, y que hay en muchas partes del mundo, de los niños, ¿en qué se basa? En que ellos no tienen capacidad de razonamiento. Entonces vos le podés meter en el cerebro, le podés introducir en el cerebro al niño lo que vos quieras. Digamos, le moldea la mente, se la moldeás. Entonces, ¿dónde estarían los derechos del niño? Porque si ya le están moldeando la mente, pero las sociedades antiguas funcionaban todas así. Si uno ve una sociedad como, por ejemplo, la sociedad del Antiguo Egipto, durante miles de años, la gente pensaba lo mismo, creía lo mismo, hacía lo mismo, tenía la misma costumbre, era todo lo mismo. O sea, las tumbas esas, ¿no? Las tumbas de los Las ricos, pirámides. las pirámides, que empezaron con las mastabas. Las mastabas eran pirámides truncadas, que se hacían, ponerle 4000 años antes de Cristo. Y pasaron 2000 años y seguían haciendo tumbas piramidales. No sé si me explico. O sea, No cambiaba el status quo. no cambiaba porque no cambiaba la cabeza. ¿Por qué? Porque vos agarrabas al niño y le metía todo en el cerebro y ya está. Ujú. Y la persona se convertía en una réplica prácticamente de la persona, de sus antepasados. Lo que espero en alguno de los hijos, ¿no? Una versión pequeña y mejor de mí mismo. Ahí va, la tendencia de las Bien. generaciones anteriores y de los padres a que sus hijos sean como... eh, Tienen que ser como ellos y si pueden ser mejores, pero que mejores son en lo mismo, en lo mismo. mejores en lo exacto, que la superen, pero en lo que ellos hacían. Sí, es una manipulación, como está diciendo por ahí. Entonces, fíjate todo lo que te lleva a conversar solo ese fragmento sobre la educación de Descartes. Eh, y está el hecho de cómo salir de eso. Y fíjate que la sociedad moderna que él está procurando es una sociedad en la que las generaciones nuevas no repitan lo que piensan la generación anterior. O sea, donde haya progreso, porque eso es progreso. Que la sociedad es que cada generación conozca lo que conocía el anterior y algo nuevo, y que pueda sustituir los errores del pasado. Ujú. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, esta sociedad en la que vivimos tendría que ser superada en muchas cosas, evidentemente, ¿no?
Digo, porque así estamos como estamos. También hay que decir, a nivel comparativo, está mucho mejor que otras épocas antiguas del pasado, pero tiene muchos errores todavía. Bueno, si comparamos con épocas anteriores a la modernidad, eso era Claro, sí, horrible, eso era espantoso, porque piensen que ustedes tienen medios y recursos siendo aún de clase baja nomás, aunque uno sea de clase baja, tiene más medios y recursos que un rey del siglo XV. O sea, un rey del siglo XV venía una enfermedad viral como esta, o una enfermedad bacteriana nomás, por ejemplo, la peste negra era una enfermedad bacteriana, no era viral. Es se solucionaba con higiene nada más. Claro, el problema era la mala higiene. Pero no conocían ni los principios básicos de la higiene. No se lavan las manos. O sea, hay gente que no se Ni lava se las manos. limpiaban eso. Y entonces eso es el pasado. El pasado es un montón de ignorancia. Lo que había en el pasado, básicamente, un montón de ignorancia. También hay que decir que era por falta de conocimiento. Y por falta de progreso, porque cuando las generaciones lo único que hacen es repetir lo que dice la anterior generación, es un estancamiento. Es un estancamiento que puede durar siglos y siglos y siglos. Esto es así, uno está acostumbrado a ver progreso en esta sociedad en la que vivimos ahora, ¿no? Bueno, progreso a medias, ¿no? El iPhone 5, el iPhone 6, el iPhone... Ponele, pero Sí, sí. algún progreso uno ve. Sí, se consigue, se consigue. Siempre hay algo nuevo, casi siempre. Igual, Igual no eso hay tanto gracias al progreso. capitalismo, ¿no? No hay tanto progreso, pero vos decís, por ejemplo, O sea, se siguen utilizando las cosas de antes. sí, Y la misma base, o sea, no cambia mucho. También hay pero que decir que hay cosas que funcionan. hay cosas que funcionan, hay otras que no funcionan, pero también tenemos una mayor sensibilidad frente a las cosas que no funcionan. Porque cuando apareció la peste negra en Europa, nadie ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo y se morían y nada más. Y no había de qué quejarse. Entonces Fue ahora preocupante nosotros, hasta que supi- ¿eh? O sea, que llegó cierto punto en el que sí se dieron cuenta de que pasaba algo porque eran demasiadas muertes, pero al principio sí, solo se morían y ya estaba. Y sí, y lo único que hacían era morirse. Ujú. Y nadie sabía nada, porque así es, nadie sabía nada. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. Tenían una vaga idea. Había gente que decía, esto es un castigo divino. Entonces se agarraban y iban por los caminos Lo bueno dándose, es que, sí. dándose latigazos en la espalda, ¿no? Para purificar las aldeas. Pero, no sé, Lo bueno es que esas formas de lo mínimo, del fracaso, poco a poco iban aprendiendo. Por ejemplo, al final se dieron cuenta de que daba igual que fueses de la iglesia, te enfermabas igual de eso. a ver, aprender por ensayo y error es lo que Sí. es una herramienta muy elemental, donde Ujú. vos podés avanzar 2 pasos nada más. Acá lo que dice Descartes es que la manera de aprender del ser humano, que lo hace eficiente e infinitamente superior a un animal, es que razona. El animal repite por instinto, generación tras generación, las mismas acciones. ¿Verdad? Un gato de ahora es igual a un gato de hace 2000 años. Claro, Porque es un ciclo, no hacen más nada que no eso. hace, los gatos siguen siendo gatos y haciendo cosas de gatos durante siglos, milenios Claro. y cientos de miles de años. A menos que dejen de ser gatos. Pero el ser Pero no humano, por, sí, pero no por eso te vas a sentir superior a un pobre gatito. por supuesto, no estamos hablando de superioridad, pero estamos hablando Claro, de una capacidad que el ser humano tiene que otro no, sí, que no tiene. y que Hasta ese punto. y que es lo que nos puede hacer progresar, porque probablemente estemos estancados en muchas cosas, porque sobre esas cosas no estamos razonando, ¿verdad? Ese es el problema, que muchas veces hay cosas sobre las que no estamos razonando,
o no sabemos cómo resolver el problema, porque estamos estancados en actitudes que no son razonables. Porque si cada cual Profe, se pero está... por más que razones, si no lo podés ver, o Pero hay sea, si cosas... vos no sabés qué hay más allá, por ejemplo, vos decís en el espacio, por más que razones, vos no podés saber. Sí, pero O esto... sea, podés llegar a tener una teoría, pero no puede ser que haya algo, pero al final no hay nada. Bueno, eso con respecto a algo que esté muy lejano, pero algo muy cercano, como Claro, que haya millones de personas que estén pasando hambre, te das cuenta que hay un problema y lo más probable es que no se resuelva, no porque no existan los recursos o la capacidad de razonamiento, sino claro, porque pero hay... eso es culpa de la Falta de gente, ¿no? interés. Exactamente, Eso porque es culpa de nosotros. hay otras cosas que no son razonables, ¿no? Como el egoísmo La avaricia, o la avaricia, y que están sí. Por eso lo jugando dejamos ahí. nosotros. A ver, La son codicia también. razonables, no están justificadas y son negativas, pero hay un Porque motivo por el cual, habrá algún motivo, si ¿no? nosotros no lo hubiéramos dejado pasar, no hubiera pasado. El asunto Que es exista, por que ejemplo, la pobreza. una cosa que se puede lograr con el razonamiento fácil, al estilo de Descartes, es entender el mundo de los objetos, de las tecnologías, de las máquinas, todo eso bárbaro. El gran problema y lo difícil de resolver somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Ese es el gran problema.